Cordial salud, apreciado tutor y compañeros de clase. Mi nombre es María Camila Riveros Caicedo, del curso de Pedagogía para la Solución de Conflictos del programa de licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. Estaré presentando el tema sobre los diferentes conceptos relacionados con el conflicto, la mediación, las estrategias para su resolución pacífica y las herramientas para la transformación del conflicto. Entonces, vamos a iniciar con respecto a la definición de qué es el conflicto, ¿cierto? Entonces, el conflicto es una situación natural dentro de las relaciones humanas, ¿cierto? Es algo que vivimos día a día, ya que todas las personas tienen pensamientos, emociones y necesidades diferentes, ¿cierto? Y también pueden decir que el conflicto no siempre puede representar algo negativo, ¿sí? Sino una oportunidad para introducirnos al diálogo, a negociar y a encontrar soluciones sobre las situaciones que se nos presenten. Un ejemplo claro y sencillo es en el ámbito académico, cuando los integrantes pues, de un grupo tienen distintas ideas sobre cómo relacionar o cómo resolver un trabajo, ¿sí? Esto puede surgir en ese momento puede surgir pues un conflicto, ¿sí? Porque todos tenemos diferentes opiniones. Sin embargo, mediante el diálogo es posible llegar pues a acuerdos y fortalecer el trabajo colaborativo. También podemos decir o nos podemos preguntar, ¿el conflicto es conveniente o inconveniente? ¿El conflicto es positivo o negativo? ¿Es funcional o disfuncional? Bueno, aquí tenemos dos imágenes, pero pues podemos decir que el conflicto se puede considerar tanto conveniente como inconveniente, dependiendo de la manera en que se gestiona, ¿sí? Asimismo, puede ser positivo y negativo, funcional o disfuncional, y según las consecuencias que genere en las relaciones humanas, ¿cierto? Entonces, en la primera imagen tenemos conveniente, positivo y funcional. Entonces, el conflicto, ¿en qué momento es conveniente y positivo? Entonces, el conflicto resulta conveniente y positivo cuando permite identificar problemas, ¿cierto? Entonces, fortalece ese diálogo entre las partes, promoviendo el respeto también por las diferencias y construir, pues, acuerdos entre los mismos. En este sentido, pues cumple la función de ser funcional, ¿sí? Ya que impulsa pues estos cambios a que se mejore la situación, la comunicación y favorece el aprendizaje colectivo, ¿sí? Por otro lado, entonces tenemos inconveniente, negativo y disfuncional. Entonces, ¿en qué momento se presenta esto? Entonces, el conflicto puede ser inconveniente y negativo y disfuncional cuando las personas reaccionan desde la parte agresiva, ¿cierto? La imposición, el silencio o la falta de escucha hacia los demás, pues generando afectaciones emocionales, deterioro pues de las relaciones y dificultades para alcanzar pues esos acuerdos. Por eso siempre se procura decir que cuando tengamos un problema o una situación no hay que tomarlos eh, a través de lo emocional, porque no sabemos cómo estemos de ánimo en ese día, si podemos tomar malas decisiones eh, cuando tenemos rabia, ¿cierto? Y eso puede tener consecuencias a futuro. También, pues,
Dentro del conflicto existen dos participantes, que es el arbitraje y la mediación. Entonces, acá vamos a ver los conceptos, similitudes y diferencias. ¿Qué es el arbitraje? Entonces, el arbitraje es un mecanismo de solución de conflictos, ¿cierto? En el cual una tercera persona imparcial, ¿sí? Llamada árbitro, escucha a las partes involucradas, al A y al B, ¿sí? Que tienen un conflicto, pero ellos dos no pueden llegar a una solución. Entonces, toca a una persona que sea imparcial. Entonces, ¿qué hace esta persona? Como ustedes no solucionaron, entonces yo voy a tomar una decisión que genere, que generalmente debe ser aceptada por ambas partes, ¿cierto? Entonces yo considero que este es el mejor camino para que ustedes solucionen. Entonces, ese es el arbitraje. La mediación. Entonces, ¿cuándo se usa la mediación? Es un proceso de diálogo en el que una tercera persona neutral, ¿sí? Llamada mediador, facilita la comunicación entre las partes para que sean ellas mismas quienes construyan una solución al conflicto de forma voluntaria, ¿sí? Entonces es el que hace que ambas partes pues puedan conciliar, ¿sí? Y lleguen a una solución en común. Las similitudes entre el arbitraje y la mediación es que ambos buscan resolver el conflicto de una manera pacífica, ¿sí? Intervienen un tercero imparcial, que no tiene que ver nada con los dos. Promueve pues el diálogo y evitan mayores confrontaciones. Y también están pues las diferencias. Entonces, por ejemplo, en el caso del arbitraje, el tercero decide la solución por ambos. Cambio, en la mediación, el tercero facilita ese diálogo, es como el puente, pero no decide por ninguno de ellos. Y otra diferencia es que el arbitraje suele ser más formal y en la mediación es más flexible. eh, el mediador es más flexible, ¿sí? Y más participativo. En cambio, el arbitraje, él solo escucha y a medida que razona con respecto al problema, pues toma la decisión por ambos. En la mediación no. Él es más flexible, participa y hace que los demás pues tomen la solución, que los demás lleguen a una conclusión para llegar a una solución en conjunto. Otro es que el arbitraje puede generar una decisión obligatoria, ¿sí? O sea, él dice, no, este es el camino y ya, ¿sí? Esto es lo que deben de hacer. En la mediación, los acuerdos son construidos voluntariamente. Influencias de los 5 modos de Thomas Kilmann en la resolución de conflictos y la paz social. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Los 5 modos de manejo de conflictos propuestos por Thomas Kilmann influyen directamente en la forma en que las personas enfrentan los desacuerdos, toman decisiones, construyen relaciones de diferentes contextos sociales, educativos y familiares. Cada estilo puede resultar útil dependiendo de la situación, ¿sí? Sin embargo, su efectividad depende del equilibrio entre la cooperación y la asertividad. Entonces, los mecanismos son, uno de ellos, el competidor. Entonces, ¿el competidor cómo influye? Pues busca defender intereses propios, ¿sí? O sea, la persona que es competidora, o sea, ella busca defender sus intereses propios de manera firme, ¿sí? Puede ser útil en situaciones urgentes, ¿sí? Cuando no sabemos tomar una decisión, entonces de manera urgente. Pero un uso constante puede aumentar pues tensiones y afectar la convivencia. Otro es el colaborador. Entonces,
¿Qué hace el colaborador? Pues promueve el diálogo, la escucha activa, las soluciones de beneficios mutuos. Se considera el estilo más favorable para fortalecer relaciones y construcción de paz social. El compromiso. Entonces, ¿en qué momento? Entonces, permite llegar a acuerdos parciales donde ambas partes ceden un poco, ¿sí? Y favorece soluciones rápidas y equilibradas que beneficien pues a ambos. Eludir. Entonces, ¿cuándo se podría eludir un conflicto? Entonces, consiste pues en evitar el conflicto temporalmente, pero puede ser útil cuando las emociones están alteradas, ¿sí? Lo que decía yo anteriormente, si tomas una decisión con rabia, ¿cierto? Con tristeza y demás, pues puede, eh, puede, se pueden sufrir afectaciones en un futuro, ¿sí? Por tomarlas de esa manera. Pero evitar constantemente los problemas puede ser grave, ¿sí? Porque la idea no es evitarlos, sino sí tomarse un tiempo para respirar y pensar sobre cómo tomar la mejor decisión para resolverlo. Y cuando ya uno esté mejor, retomar nuevamente para resolver. Eh, Acomoda eso. Entonces, ¿este qué hace? Pues prioriza las necesidades del otro sobre las propias, ¿sí? Puede fortalecer relaciones, ¿sí? Porque la otra persona pues se va a sentir escuchada, se va a sentir incluida, pero aunque un exceso puede generar inconformidad personal e implicaciones en la paz social. Entonces, la construcción de paz social depende de la capacidad de las personas para poder dialogar, el respeto que se le tenga al otro, ¿sí? sobre las diferencias y resolver conflictos de manera pacífica, ¿cierto? Por ello, estilos como el colaborador y el compromiso pues favorecen ambientes de respeto, convivencia y cooperación. Factores que transforman el conflicto. Entonces están las emociones, el poder, las actitudes y las percepciones. En la parte de las emociones, entonces, influyen las reacciones, decisiones y formas de comunicación. En la parte del poder puede generar control, desigualdad o influencia dentro de los conflictos. En la parte de las actitudes, la disposición al diálogo o al enfrentar a los enfrentamientos transforman el conflicto, ¿sí? Dependiendo de la actitud en la que tomemos las cosas. Cada persona interpreta el problema de una manera diferente, ¿sí? No es lo mismo lo que yo pienso, lo que tú piensas y cómo lo ves y cómo lo vas a resolver. Mecanismos más efectivos de mediación, entonces son la escucha activa, la comunicación asertiva, la mediación colaborativa, negociación y empatía y la construcción de los acuerdos. Bueno, ¿a qué hace referencia el paso a subir al balcón? Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, el paso de subir al balcón propuesto por William Ury hace referencia a la capacidad de tomar esa distancia emocional frente al conflicto para evitar reacciones impulsivamente. ¿Sí? Lo que yo decía anteriormente, es tomar ese espacio para respirar cuando, cuando estamos disgustados, ¿sí? Cuando furiosos. Entonces consiste en que nos detengamos, observemos la situación con mayor objetividad y reflexionar antes de responder, porque si reaccionamos de esa manera, con la emoción así, podemos afectar a las demás personas con lo que decimos.
¿Por qué es importante? Este paso, controlar las emociones como el enojo, lo que yo decía anteriormente, la frustración o el miedo, evitando que el conflicto se intensifique, ¿sí? Además, ayuda a comprender mejor la situación, analizar diferentes perspectivas, buscar soluciones más pacíficas y razonables. Un ejemplo de estos se podría decir en un trabajo grupal, ¿sí? También, igual. Cuando un compañero no cumple con sus responsabilidades, en lugar de reaccionar con enojo porque creen que de pronto lo están atacando o generar discusión, entonces subir al balcón implica tomar un momento para reflexionar, entender las posibles razones del incumplimiento y dialogar de manera respetuosa para encontrar pues una solución. La estrategia del puente de oro. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué es la estrategia del puente de oro? Entonces, esta consiste en facilitar el camino para que la otra persona pueda aceptar una solución al conflicto de manera voluntaria, ¿sí? Sin sentirse presionada, derrotada, excluida del proceso de decisión, ¿sí? Lo que hablábamos anteriormente también. Entonces, para ello, pues existen unos pasos, ¿sí? Que sería, sería el proceso para que sea efectivo. El primero es escuchar y comprender, ¿sí? Entonces, entender las necesidades e intereses de la otra persona. Involucrar a la otra parte, ¿sí? Permitir que participe en la construcción de la solución, no que una sola persona tome la decisión por ambos. No, hay que escuchar al otro. También el tercer paso es facilitar opciones de beneficio mutuo. Entonces, buscar alternativas donde ambas partes ganen. No solo una persona se vea beneficiada. Evitar imposiciones, o sea, no hacer sentir al otro culpable o derrotado. Y el último paso sería construir acuerdos sostenibles, llegar a soluciones aceptadas por todos. Eh, las características de la acción mediadora. Entonces, ¿qué es la acción mediadora? La acción mediadora es el proceso mediante el cual un mediador pues facilita la comunicación entre las partes en conflicto y promueve ese diálogo, la escucha activa y la construcción de acuerdos sin imponer soluciones. ¿Sí? Eso es lo que hace el mediador. Entonces, las características principales. Bueno, acá vemos de la acción mediadora, ¿cierto? Entonces, ¿qué promueve? El diálogo, el respeto, la comprensión y acuerdos, ¿cierto? El primero, entonces facilita el diálogo, ayuda a mejorar esa comunicación entre las partes, también es neutral e imparcial, no toma partido ni favorece a ninguna de las partes. Tercero, promueve la escucha activa, ¿sí? Permite comprender emociones y necesidades e intereses, porque a veces nos cegamos y siempre creemos tener la razón. Entonces, el mediador, pues, hace eso, nos escucha e interpreta nuestras emociones. Cuarto, favorece acuerdos pacíficos, o sea, orienta soluciones eh, construidas voluntariamente. Y quinto, transforma relaciones. Entonces, busca mejorar la convivencia y prevenir esos nuevos conflictos. Principios y objetivos de la acción mediadora. Entonces, la acción mediadora transforma el conflicto en una oportunidad de diálogo, de comprensión y de construcción de acuerdos. Favoreciendo pues las relaciones más respetuosas y colaborativas. Entonces, hay unos principios y unos objetivos. Los principios son imparcialidad.
Entonces, el mediador no favorece a ninguna de las partes, ¿sí? Confidencialidad, o sea, la información que yo le comparto al mediador debe manejarse con respeto y privacidad. Voluntariedad, las partes participan libremente en el proceso, nadie está obligando a nadie, ¿sí? Usted participa porque quiere opinar, porque quiere solucionar, ¿sí? Y porque quiere llegar a un acuerdo. Diálogo y respeto. Se promueve una comunicación basada en la escucha activa y la empatía. Quinto, neutralidad. El mediador facilita el proceso sin imponer ninguna decisión. El objetivo de esto, entonces, es resolver el conflicto de manera pacífica, ¿sí? Fortalecer la comunicación, transformar relaciones, construir acuerdos voluntarios y promover el respeto mutuo. ¿Y a qué podemos llegar? Pues construir relaciones basadas en el respeto, la empatía, la cooperación para una convivencia pacífica y armónica, ¿sí? Entonces, cuando se aplican estos procesos, estos principios, perdón, de la mediación, se alcanzan los objetivos que nos acercan pues a la paz, al entendimiento y a la cooperación. Metodologías aplicadas a la mediación. Análisis de modelos para la gestión y resolución de conflictos. Con esto, ¿qué podemos analizar? Que existen diferentes metodologías para resolver conflictos, ¿sí? Según el tipo de conflicto, las personas involucradas y el contexto en el que se desarrolla, pues aplicamos un modelo, ¿cierto? Entonces, está el modelo tradicional o lineal de Harvard, ¿sí? Pues, ¿qué nos dicen? Entonces, el conflicto surge por desacuerdos e intereses opuestos entre las partes. ¿Qué busca? Construir el acuerdo mediante la negociación y el diálogo. Las características principales es que es un proceso lineal, estructurado, enfocado en intereses, no en posiciones, busca opiniones de beneficio mutuo y el acuerdo es el resultado final, ¿cierto? ¿En qué caso lo podemos aplicar? En negocios, resolución de conflictos en contextos educativos, laborales, familiares o organizacionales. También existe el modelo de Bruch y Folger transformativo. Entonces, el conflicto pues es una oportunidad de crecimiento personal y relacional. Entonces, ¿qué busca este? Transformar las relaciones y fortalecer a las personas involucradas, ¿sí? Entonces, se mejora la calidad de la relación, promueve el empoderamiento de las partes, busca el reconocimiento y la comprensión mutua. ¿Y en qué casos podemos aplicarlo? Entonces, en conflictos donde las relaciones se han deteriorado, ¿sí? Y requieren reconstrucción. Otro sería el modelo circular narrativo de Saracó. El conflicto se construye desde las narrativas e historias que cada persona interpreta. Entonces, ¿qué busca? Cambiar percepciones y construir historia para comprender otras perspectivas, ¿cierto? Entonces, las características principales es que explora diferentes puntos de vista, abre nuevas posibilidades de comprensión. ¿En qué lo podemos aplicar? En conflictos donde existen historias rígidas, ¿sí? Etiquetas o en juicios de dificultad que dificultan el entendimiento. ¿Ah? El modelo interdisciplinar de Daniel Bustelo. Entonces, eh, el conflicto depende de factores culturales, sociales, emocionales y contextuales. A tal la mediación, o sea, ¿qué busca? Entonces, adapta la mediación al contexto y a las características de las partes, ¿sí? Es flexible y adaptado a las situaciones, promueve la participación activa. ¿Y en qué momento lo podemos aplicar?
en contextos multiculturales, comunitarios, educativos y situaciones complejas de conflicto. Y por último, otros modelos aplicados a la mediación comunitaria. El conflicto afecta a grupos y a las convivencias sociales, ¿sí? Entonces, ¿qué busca este? Fortalecer pues esas relaciones y participación colectiva para mejorar la convivencia. Una de las características es fortalecer el diálogo comunitario, inclusión y eh, participación, ¿cierto? Prevenir futuros conflictos. ¿En qué momento lo podemos aplicar? En comunidades, barrios, escuelas, organizaciones que buscan mejorar la convivencia y cohesión social. Entonces, cada metodología ofrece herramientas valiosas, ¿sí? La clave está en elegir la más adecuada según el contexto, las necesidades de las partes y el tipo de conflictos que se desea transformar. Características de un mediador. Un buen mediador no impone soluciones, guía el diálogo para construir los acuerdos. Entonces, las características de la acción mediadora. Entonces está la escucha activa. Entonces, permite comprender emociones, necesidades e intereses, ¿cierto? Neutralidad, lo que hablábamos anteriormente. El mediador es imparcial, no toma partido ni favorece a ninguna de las partes. Facilita el diálogo, mejora la comunicación y crea un ambiente de respeto y confianza y favorece acuerdos, orienta a las partes para que encuentren soluciones que beneficien a todos. Por último, pues transforma relaciones, busca mejorar pues la convivencia y prevenir futuros conflictos. Por último, serían las conclusiones y aprendizajes. Entonces, se comprende que los conflictos hacen parte de la vida cotidiana. Siempre van a estar ahí y no siempre deben de verse como una situación negativa, sino como una oportunidad para dialogar, aprender y fortalecer relaciones. También se puede aprender que existen diferentes maneras de resolver los conflictos dependiendo a los casos que tengamos, a las situaciones, ¿sí? Y los tipos de comunidades a los cuales nos estamos enfrentando. Se reconoce también la importancia de la mediación como una herramienta que favorece pues la escucha, la empatía, el respeto y la construcción de acuerdos pacíficos. También se aprende que controlar las emociones, ¿cierto? Comprende diferentes puntos de vista y mantener una buena comunicación, pues son aspectos fundamentales para resolver los desacuerdos, tanto en la vida académica como personales. Estas serían las referencias bibliográficas de la presentación. Entonces, quería darle las gracias por su atención. Espero que la presentación haya permitido comprender pues, la importancia de la mediación y la resolución pacífica de conflictos en diferentes contextos de la vida cotidiana. Muchas gracias y hasta la próxima.